Ministerio de Curación, capítulo 35. El verdadero conocimiento de Dios. Prédica 976. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Apreciados hermanos, muy buenos días para todos. Muy bien, entonces vamos a comenzar, repito, nuestro estudio de hoy, leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, lo que ha quedado consignado allí. Esta es la vida eterna. Un estudioso de las Escrituras se pregunta realmente en qué consiste la vida eterna. Y aquí nosotros encontramos una declaración, una respuesta que momentáneamente o de entrada pudiera, yo no diría tanto desconcertarnos, pero más bien no arrojar tanta luz ni tener tanta respuesta al interrogante como nosotros quisiéramos, podría ser, debido a que nuestros esquemas religiosos y la tradición en la cual nosotros hemos estado envueltos en este sentido, ha dejado como, digamos, como marco que las experiencias cristianas y la vida eterna, más bien, la vida eterna, la tenemos que concebir como una eventualidad, obviamente, para un futuro. Es decir, la vida eterna será una realidad para el futuro. Pero muy pocas veces nos ponemos a considerar que realmente la vida eterna tendría que ser una realidad hoy. Lo que estoy tratando de decir, apreciados hermanos, es que el cielo tiene que ser una realidad para nosotros hoy. El cielo es una posibilidad futura que tiene como condición previa, lógicamente, que nosotros estemos ya inmersos en esa experiencia. Pretender llegar allí cuando las actividades que gobiernan la vida del cielo, cuando las experiencias de las criaturas que viven en el cielo y cuando todo lo típico de ese tipo de vida es desconocido para nosotros ahora, sería realmente una utopía, un imposible. Entonces, tratando de incluir dentro de este aspecto de que el cielo y la vida eterna tienen que ser la realidad más hermosa y estupenda que nosotros vivimos hoy, me permito terminar con el resto de la declaración que le da respuesta a qué es la vida eterna. Dice el Señor, dice Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, el conocimiento, la relación, las vivencias, la intimidad con una persona es lo que la Biblia comienza a describir como el principio de la vida eterna, como los anticipos de los goces celestiales. De manera que cada uno de nosotros, cuando nos aproximamos a eventos cruciales en nuestra historia en esta tierra, y cuando todo lo que tiene que ver con la literatura apocalíptica en su desenvolvimiento escatológico, es decir, como eventos de los últimos días, están prácticamente desarrollándose delante de nuestros ojos ya, deberíamos tener una experiencia personal con Cristo, hermanos. Tristemente para nosotros los occidentales, el conocimiento es apenas una información. Y entonces pretendemos conocer a un Dios que existe, olvidándonos que una cosa muy distinta es tener una relación personal con un Dios que existe. La información tendrá su lugar, pero nunca ocupará el lugar de la experimentación en este sentido. Cada uno de nosotros debería estar viviendo en el evento de la salvación. Para cada uno de nosotros ahora, hoy,
Jesucristo debería ser una estupenda realidad, un Dios intensamente personal, que lo hemos empezado a conocer como el Dios supremo que se adaptó a las desgracias de mi vida, se incluyó en mi ser a pesar de lo miserable que yo soy, y vino a tener una respuesta concreta para mi desgracia humana y abrirme no solamente una senda, sino a brindarme alternativas para que yo pudiera trascender a la experiencia precaria de la humanidad que ha sido lastimada por el problema del pecado y destruida por el mismo. Hermanos, perdemos mucho cuando Jesús no es una realidad en nuestro corazón. Cuando lo que vivimos en el seno de la familia, cuando lo que proyectamos al interior de la iglesia, cuando lo que tiene que ver con nuestras realizaciones de tipo laboral o académico, perdemos mucho cuando en cada uno de esos ambientes y espacios hay una demostración categórica desde el fondo de nuestro ser de que ya no vivimos nosotros. Ahora ha comenzado a vivir Jesús su vida en cada uno de nosotros. Eso hace la diferencia. Tenemos que cuidarnos de estar siendo informados y sin demeritar a nadie, no es mi papel ese, pero tal vez hemos estado recibiendo mucha información de tipo profético, apreciados. Hemos estado procesándola y tal vez agrada a nuestro oído. Y eso no tiene nada de malo. Pero es muy probable, yo me temo que en medio de tanta información que cursa, y muchas de ellas con un sesgo que no tiene nada que ver con la realidad del hilo profético, y de la manera como Dios ha querido anticiparse para decirnos a nosotros en qué punto de la historia estamos y cuán cierto es hoy como nunca antes la formulación de los labios del Señor y su consejo cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pues todo eso ha agradado a nuestro oído, todo eso se ha convertido en los elementos de mayor manejo intelectual de cada uno de nosotros, tal vez, y de pronto hasta con la salud, hermanos, y con la educación, y hasta con la justificación por la fe y la gracia inmerecida del Señor para este mundo en rebelión y para cada una de nuestras vidas. Pero cuando viene la dificultad, cuando se nos pone a prueba, cuando irrumpe la provocación, cuando se trata de manifestar por el honor de quién estamos nosotros en este mundo, presentamos serias falencias y hay respuestas que distan mucho de ser la respuesta del Cordero de Dios. Una experiencia personal incluye, por supuesto, la información. Se complace en ver cómo el rollo profético se desenvuelve. Pero en la medida en que estas cosas intervienen en el aspecto cognitivo del individuo, lo fuerzan cada vez más y más a postrarse de hinojos y buscar la ayuda de aquel que mediante su espíritu, su poder y su presencia en el corazón lo ayudará a pervivir en tiempo de necesidad y en tiempo de angustia. La experiencia de Diego por momentos se me ha parecido a la de Jacob, aquel hombre suplantador y engañador, que se conformó con diseñar estrategias de creatividad humana, hasta que encontró la horma de su zapato. Se le vino el mundo encima, y una cosa fue el Jacob previo a Betel, una cosa fue Jacob posterior a Betel al llegar a Peniel, una cosa fue Jacob después de Peniel, cuando entró como un héroe a la tierra de la promisión. De aquel Jacob
cuando se complacía en engañar y cuando los patrones conductuales de su vida lo dominaban, dando a entender que necesitaba una obra profunda en sus entrañas, en su mente y en su corazón. ¿Quién soy yo, hermanos? ¿Quién soy yo? El hombre complacido con el ámbito religioso, creyendo que solamente dentro de ese marco se puede conocer y experimentar a Dios, o el hombre que ha logrado hacer trascender todo esto de los límites de la iglesia misma y de los ambientes netamente religiosos, para entender que en todo lugar de mi existencia puedo tener yo una escuela y un santuario. El santuario podía descender a mí en esta hora. Hermanos, y al despertar en este día, hermano, al despertar en este día, escúchame, tu alcoba tiene que convertirse en un santuario. Allí debe estar el lugar santísimo. Allí debe descender la presencia de Dios. Si queremos ser más que informados y tener un conocimiento personal de Jesús, que no nos alcanza con una cosa distinta a esta, tendríamos que estar recibiendo el toque divino cada día, el contacto con lo sublime, rozando lo sublime cada día, mis apreciados hermanos, y como Moisés, con una sed de lo absoluto que nada nos puede saciar, al punto que hemos logrado arraigar hasta nuestras necesidades nutricionales, con tal de mantenernos en la presencia de Dios, si eso es necesario. Yo pregunto, ¿quién conoce a Jesús por experiencia personal hoy? En esta trama, hermanos, en esta parafernalia de engaño, de tráfico de influencias, de egoísmo, de absurdos religiosos. Qué raro es encontrar a alguien que se ciña a la voluntad de Dios. Elena White dijo, deseado de todas las gentes, página 13, conocerle es amarle. ¿Quién le ama? Cuando preferimos mentir, cuando no vivimos por el honor de Dios. Este capítulo del Ministerio de Curación me ha inspirado, hermanos. Este capítulo se deriva del anterior. La verdadera educación prepara para la obra misionera. Y en este capítulo debía centrarse la atención del remanente hoy, hermano, y preguntarse desde el fondo del alma, tratando de encontrar una respuesta que sea allende a la realidad que nosotros estamos viviendo, inherente a ella. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Conozco a Dios? ¿Tengo una experiencia personal con Jesucristo? ¿He llegado a percibir la gloria de Dios? ¿He llegado a quedar inmerso en ella, deslumbrado como Moisés ante la zarza, o como Saulo en el camino a Damasco, o como Tomás cuando se le reveló, o como María cuando las lágrimas le impedían ver, o como los dos, camino de Emaús, que les palpitó y les vibró el ser interior cuando este estupendo ser revelaba sus dichos, se pronunciaba, se manifestaba, Devarim expresaba sus pronunciamientos y sus revelaciones. ¿Quién conoce a Jesús, hermanos? Ha llegado a ser parte de nuestra vida, y si hemos empezado a tener una captación de este punto, porque tenemos la experiencia de buscarlo con sed de Él, la conclusión tiene que ser, como dice el deseado de todas las gentes, conocerle es amarle. Cuando Diego conozca a Dios como es su privilegio conocerle, ahora me traslado a la 621 del deseado.
antes de entrar en algunas líneas del capítulo del Ministerio de Curación, anticipo. Entonces, cuando mi privilegio, el privilegio de Diego, sea conocerle, en la página 621, último párrafo dice, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Siempre tendremos en cuenta el honor de Dios. Nunca viviremos pensando en cómo mis respuestas me pueden trasladar a una situación verdaderamente ventajosa de mi interés personal. Así lo niegue a Él en medio de las situaciones de la vida. Ya no viviría de esa manera, porque si conocerle es amarle, si conocerle me inspira a obedecerle por amor, a decir el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora yo solamente viviré, Diego vivirá, y tú vivirás, hermano, por el honor de Dios, quien entregó a su Hijo, y por el honor de Cristo, que en esa kenosis que no puedo entender todavía, se despojó, abdicó de su trono de gloria, vino a asumir a la humanidad con todo su pasivo y se vistió de la misma como uno de nosotros. Y las agobiadoras responsabilidades de un siervo las tomó para venir a servirnos. Y en este orden de ideas, el servicio de Él aquí, el servicio de los ángeles como espíritus ministradores, según Hebreos 1, el servicio de Él en el santuario celestial, según Hebreos 7 y Hebreos 8, es la verdadera liturgia. Ese es el leiturgos, de donde se deriva nuestra palabra liturgia. Es un servicio que tiene fondo y una base fundamental, una base que la sostiene, una base que cual plataforma la fundamenta y la sustenta, el amor abnegado de Dios, el desprendimiento. Conocer a Dios es vivir en función de esa deidad que se entregó, se sacrificó, cuyos poderes fueron separados en la cruz del Calvario, cuando el ser que ama mi alma dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Creen ustedes que una miradita en profundidad cada mañana a este aspecto de su vida, a este momento de su existencia, a esta fase de climas en su experiencia terrena y hasta culminante cuando llegó a la cruz, no hará entonces que se mitiguen y se sofoquen los clamores del yo de nuestra naturaleza carnal? Yo me pregunto a menudo cómo José pudo elevar los ojos al cielo y decir, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vivía en función de Dios. Cuando conozcamos a Dios, hermanos, le amaremos. Conocerle es amarle. Amarle es seguir en el conocimiento hasta que se extienda la eternidad, hermanos. Amarle es obedecerle, no pujando, es que brota ahora por nuestros poros. Y así nos equivoquemos, nunca la intención deliberada ni la mano altiva para representar mal a aquel ser que murió por nosotros. El honor de Dios y el honor de Cristo están claramente definidos en la vida y en la mente y en la experiencia del hombre que conoce a Jesús por experiencia personal. Y saben que en su carácter, en su experiencia, en su respuesta
ante las diferentes circunstancias de la vida, en las pruebas y en las dificultades y en todos los aspectos de la misma, el honor de Dios está comprometido. El honor de su trono está comprometido y le corresponde a Él el bendito privilegio que no alcanzamos todavía a saborear, de contribuir a la vindicación del trono, del gobierno, del nombre y del carácter de Dios. Aun cuando no buscamos la respuesta, porque quien conoce y ama no espera nada a cambio, sí que se cumplirá en nosotros, en aquel que tenga este conocimiento experimental del bendito Salvador. Yo honraré a los que me honran. Mis apreciados hermanos, frente a la tragedia de esta vida, a las dificultades de la convivencia, a los clamores no solamente del mundo, sino de nuestra naturaleza, tomemos una decisión elevada hoy de ponernos de parte de Dios y representarlo en este mundo. Así tenga que guardar silencio cuando experimente el ridículo, el oprobio, el desdén, la burla, el olvido. Yo preferiría guardar silencio y que llueva sobre mi vida con tal de que Él se manifieste a través de la debilidad de mi humanidad. Esa debilidad solamente en Él se convertirá en fortaleza. No conozco otra persona que pueda transformar la debilidad en fortaleza sino Él. No conozco a nadie más que pueda sacar partido de las circunstancias, pararse cual coyuntura sobre ellas, para tornar la maldición en una bendición, hermano, para hacer que se sequen las lágrimas que humedecen el rostro y se conviertan en risas, en expresiones de placer, de júbilo. El único que sabe manejar esto, permítanme un término técnico, el único que sabe manejar esto como un oxímoro es Jesús. Tornar lo amargo en dulce, transformar la maldición en bendición, hacer que la discapacidad encuentre otro diseño locomotriz y hacer que nuestras desgracias, reveses y adversidades con las cuales nos ha propiciado la vida puedan convertirse en los trampolines que nos lanzan a alturas verdaderamente insospechadas. Ese conocimiento me hace decir a mí hoy, a instancias de ustedes, cómo no amarle, cómo no llevar el pie en el acelerador a fondo para conocerle un poquito más y más a Él, hasta que mi experiencia sea completamente transmutada y ahora ya no viva yo. Así tenga en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, pueda yo decir con Pablo, nada me causa molestias, nadie, o puedo decir con Jerónimo, hermanos, ven y prende la hoguera por el frente, no lo hagas por detrás, no seas cobarde, ponla frente a mí. Cuando estaba a punto del suplicio, si tuviera miedo, tuviera temor, no estaría en este lugar. Hombres verdaderos paladines de la fe, que fueron capaces de entregar su vida, porque experimentaron el cielo a priori, hermanos, antes de llegar a él. Qué desgracia que creamos que el cielo es una experiencia a posteriori. Qué desgracia que creamos que el conocimiento salvífico y redentivo de Jesús
es apenas conseguido a través de una teoría inerte, de una serie de elementos lingüísticos y teológicos bien adornados que agradan a la audición, a la óptica, al gusto humano, pero que no logran hacer trascender al hombre. La vida eterna es un conocimiento experimental, como cuando Adán se aproximó a Eva. Estoy ahora en Génesis 4. Adán se aproxima a Eva. Allí dice, conoció Adán a Eva, y el resultado de este conocimiento, el resultado de esta experiencia íntima fue un engendro. Cuando el ser divino compenetra a un ser humano, el resultado es un engendro, una nueva creación. Que no nos desconcierte como aquel hombre en ese encuentro nocturno. Tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús no se puso a argumentar con él. Le repitió la dosis, figura añeja que Nicodemo conocía, pero se resistía a asistir, a dejarse asistir de la convicción que trataba de generar este ser maravilloso en el fondo de su corazón para que no se conformara con ser un hombre superficial, mis apreciados hermanos. Tienes que nacer de nuevo. Anoden, la expresión griega, volver a comenzar. Y si nosotros hoy tenemos que hacer un replanteamiento, previa revisión de todo lo que tiene que ver con nuestra vida religiosa y con nuestra religiosidad ritual y ortodoxia, valdría la pena hacerlo en aras de que caigamos rendidos un buen día, como le sucedió a Nicodemo, y el anoden, un volver a empezar, sea entonces la suerte de nuestra vida. ¿Cómo quisiera Dios compenetrarnos hoy? Y el milagro no se va a hacer esperar, porque cuando dos células germinales fusionan sus núcleos, una célula masculina, una célula femenina, los núcleos se fusionan, las descargas genéticas se unen, interactúan, se combinan, el resultado dentro de poco tiempo es una masa de células que en poquísimo tiempo, debido a la división mitótica, asumen la forma de una mora. Yo no sé si los que me escuchan allá saben qué es una mora con ese nombre. Ese fruto, una mora, y le llaman mórula, precisamente por eso. Y de la mórula la blástula, y de la blástula, mis hermanos, 3 capas germinales, y de las 3 capas germinales empiezan a aflorar todos los tejidos, los órganos y los sistemas del individuo. Es una cosa maravillosa. ¿Quién puede entender qué es la vida? Y mirar a Jesús detrás de todo este evento creativo tiene que hacer que un servidor se postre y se considere un gusano. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el amor se despierta. Mis hermanos, y si la compenetración del ser, en este sentido netamente humano, origina una criatura después de todo un proceso embrionario y luego fetal en nosotros, según primera de Juan 3:9. Por favor, no olvides. He ido de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hasta Génesis 4:1, cuando dice que el conocimiento es una compenetración para dar como consecuencia un engendro. Y ahora, culminando esta idea, en primera de Juan 3:9, dice que el engendro es la simiente de Dios.
Y quien tiene esa simiente en el corazón comienza a rehuir sistemáticamente su amistad con la serpiente, hermanos. El mayor mensaje profético de la historia. Raro para nosotros, porque no hay conocimiento personal ni vivencial de Jesús. Quien tiene que hacer, quien quiere hacer, quien promete hacer en cada uno de nosotros una vez engendra, desarrollar la misma actitud contra el pecado que tuvo Él y ayudarnos a decir con Él, cual Él, como Él, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Si la simiente de Dios, y Pablo en Gálatas 3 dice que la simiente de Dios es Cristo, y unos versículos antes, consigan ustedes, hermanos, Gálatas 3, y los versículos antes, dice, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo ha recogido esa tesis de lo que había dejado Habacuc en un tiempo de gran necesidad y de crisis. Y yo estoy asombrado como Elena White, lo que es la parte final del libro de Habacuc, lo traslada de manera escatológica a nuestros días. Y dirá que el remanente sostenido por la palabra dará la misma expresión de confianza en ese Dios personal a quien conocieron íntimamente, diciendo que aun cuando todo les sea negado y prohibido, proclamarán como Habacuc en tiempo de crisis para el pueblo, aunque la higuera no florezca, hermanos, aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, dijo Habacuc, con todo, yo diría, a pesar de todo, amar a Dios, a pesar de todo, hermanos. Para el hombre de Dios no hay circunstancias buenas ni malas, sino los giros de la providencia divina, que aun cuando conmocionen y generen dolor en la carne porque somos humanos, una sensación apacible de tranquilidad y confianza sostiene al individuo en medio de la prueba y sabe que Dios, el Dios que conoce de manera personal, el Dios que gustó cuando trató en su alcoba de rozar lo sublime, fruto de una sed de lo absoluto, ese Dios nunca chasquea al que en él confía. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Elena White vio en esto parte de la escatología y de aquellos sucesos que envolverán al pueblo de Dios. Y como no he olvidado la declaración paulina en Gálatas, que fue tomada de acá de Habacuc, yo me permitiría decir, para ir culminando, hermanos, acerca de este conocimiento. El hombre que conoce a Dios por experiencia personal, que tiene anticipos de los goces celestiales, que vive en la presencia de Dios, que vive para el honor de Dios, que ya no se contenta con la superficialidad, ahora quiere llegar a lo sublime, que trae como Moisés las losas de piedra atadas a su corazón con los 10 mandamientos, revelación y pronunciamiento divino. Ese hombre, aunque pase por momento de crisis, dirá 2:4 de Habacuc y cierro. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero aquí hay una partícula adversativa que va a contraponer, literariamente hablando, al primer argumento, el siguiente. ¿En qué grupo estamos?
Repito, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero, el justo por su fe vivirá. La palabra hebrea para fe ahí es emuná, que podría ser parafraseado de esta manera: el justo, el que tiene un conocimiento experimental, el que ha sido compenetrado, el que ha sido participado, el que ha recibido el engendro de la simiente de Dios, ese justo, por su fidelidad, vivirá en los momentos de apretura. Se secará la hierba, mis hermanos, se marchitará la flor. Toda carne nuestra que es como hierba pasará, como si viento solano hubiese arrasado con todo. Pero cuando todo eso pase y quede apenas como parte de un historial, la palabra de Dios vivirá y permanecerá para siempre. Y los que tú y yo tal vez hayamos experimentado, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ellos permanecerán con esa palabra y con esa promesa para siempre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La grabación siguiente recogerá los 2 primeros párrafos del capítulo para sustentar esta idea, y nos aventuraremos por la gracia de Dios a analizar cuáles son las 2 representaciones que Dios ha escogido para que nosotros podamos conocerle. Estamos invitados entonces para la próxima grabación de este capítulo en el día de mañana. Dios nos guarde a todos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor incomparable. Gracias por el poder de renovar y de transformar vidas. Gracias por el milagro de la conversión y del nuevo nacimiento. Gracias por tu palabra, por la sangre de Jesús, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Quédate en nuestro corazón, oh Dios. Quédate aquí. No nos dejes. No permitas que nuestras torpezas te eliminen de nuestra vida para siempre. En el nombre del Señor Jesús, lo suplicamos. Amén.